Soy Jorge Larena y esto es Noticias de Sisamón. El episodio de hoy se refiere al periodo de la Guerra de la Independencia. Encontré determinadas notas crónicas españolas y francesas en las cuales aparecía Sisamón y a la hora de hacer el vídeo creí, y lo sigo creyendo obviamente, que era importante poner en contexto todo lo que sucedió para que aquello acabara llegando a Sisamón. Por eso en este vídeo hay una parte inicial en la que explico algunas cosas sin que el pueblo salga. Pero entiendo que era muy importante hacer eso para que se comprenda bien lo que acabó sucediendo. La cuestión es que aquí está el vídeo, que he disfrutado mucho haciéndolo, que disfruto mucho siempre buscando cosas sobre Sisamón, que a veces encuentro cosas que pueden dar lugar a un vídeo y a veces no. Y esta en concreto sí que lo tuve claro desde el principio, aunque he tenido que emplear muchas horas, pero la verdad es que he disfrutado, me lo he pasado muy bien. Y ahora al compartirlo, lo que deseo es eso, que a ti también te guste, que disfrutes y lo pases bien viendo este vídeo. Y aquí te dejo con él. El contexto. El 17 de octubre de 1807, el Tratado de Fontainebleau llevó a la ocupación y el reparto de Portugal para Francia y España. El 1 de noviembre, el ejército francés atravesó la frontera y avanzó hasta alcanzar Lisboa. Pero otras tropas de Napoleón empezaron a desplegarse por el resto de la península, lo que comenzó a generar el conflicto. El 2 de mayo de 1808 se produjo la rebelión en Madrid, que se fue extendiendo por todo el territorio, dando inicio a la guerra. El 19 de julio, en la batalla de Bailén, el general Castaños derrotó al ejército francés, obligándolo a retirarse hasta el norte de la península. Napoleón decidió ponerse al frente de la Gran Armada para conquistar España, cruzando el río Bidasoa el 4 de noviembre de 1808, haciendo avanzar sus tropas en varias direcciones. El ejército del centro, con el general Castaños al frente, se unió al de Aragón, bajo el mando del general Palafox, con el objetivo de frenar la ofensiva francesa por el Valle del Ebro. El 23 de noviembre, la batalla de Tudela, con una dura derrota del ejército español, puso en marcha una retirada arriesgada. El ejército de Aragón se retiró hacia Zaragoza, donde sufrirían el segundo sitio de la ciudad, mientras el del centro, con muchas dificultades, trataba de llegar a Sigüenza. La retirada. En el caos de la derrota, el ejército del centro, con algo más de 20.000 soldados, recibiendo ataques de las tropas de caballería polacas, se reorganizó, dando comienzo a la retirada con el fin de proteger a las tropas. Al día siguiente, el jueves 24, a primera hora de la mañana, llegaron a Borja y sin detenerse siguieron adelante hasta Ricla, recorriendo las 11 leguas, poco más de 55 kilómetros, sin descanso, lugar que alcanzaron a las 10 de la noche, acampando en sus inmediaciones. La noticia de la derrota se fue extendiendo por los pueblos, sin duda alcanzando también a Sisamón, dando lugar
a que buena parte de la población decidiera refugiarse fuera de sus poblaciones. Al día siguiente, las tropas se pusieron en camino hacia Calatayud, a donde llegaron entrada la noche y donde permanecieron todo el día 26. Ese día llegó a Sisamón una orden desde Calatayud. El intendente dicta sus siguientes órdenes de abastecimientos y con graves conminaciones manda prevenir 25.000 raciones en Sisamón. Pero la situación en el pueblo era difícil, dado que una buena parte de la población se habría refugiado ya en el monte, tal y como señalaba el general Castaños, añadiendo que la situación de los soldados era crítica. El ejército experimentaba mucha escasez de víveres. Como no había almacenes ni depósitos, estaba atenido a lo que podían suministrar los pueblos. Muchos de estos los hallábamos casi desiertos, y no había quien amasase el pan ni aportase lo necesario, y las tropas comían el rancho que podía hacerse, pero sin pan. El lunes 28, al anochecer, las tropas llegaron a la vista de Ateca, donde pasaron la noche en posición y sobre las armas. A Castaños le llegó información de que las tropas francesas estaban tomando posiciones en Bubierca. En la primera decía don Ramón N., desde Sisamón, que todos los propios que había enviado convenían en la entrada de 4.000 enemigos en Bubierca, y que detrás venían más. El mariscal Venegas, al frente de una división de 3.600 soldados de infantería y 400 jinetes, se adelantó para abrir el paso en Bubierca, donde llegó el día 29 a las 12 de la noche. Al día siguiente se produjo un duro combate en los estrechos desfiladeros por los que discurría el camino real en aquella parte del territorio, en una batalla que más tarde recibió el reconocimiento de su valor e incluso propició una medalla exclusiva en el ámbito militar. Gracias al mariscal Venegas, la mayor parte de las tropas pudieron pasar sin sufrir bajas, atravesando Alhama de Aragón sin detenerse, adentrándose en la sierra de Solorio, avanzando por las 3 leguas que los separaban de Sisamón. El miércoles 30 de noviembre de 1808, los regimientos empezaron a llegar a Sisamón. No tenemos información acerca de cuántas raciones se pudieron producir para alimentar a las tropas, pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjeron aquellos acontecimientos, es difícil creer que se hicieran las 25.000 raciones, dado que cada una de ellas debía contener media libra de carne, un cuartillo de vino y 3 onzas de menestras, al margen del pan y de la cebada y la paja para los caballos. No sabemos cuántas, pero sí podemos saber que las hubo, como se indica en la crónica. Llegada la noche, la vanguardia continuó su retirada y llegó a Sisamón, 3 leguas más acá de Alhama. Una vez allí, y tomadas que fueron las providencias que permitía la situación, se continuó la marcha con decisión y orden hasta Sigüenza. En Sisamón, además, el ejército decidió dejar en la iglesia a algunos heridos, mientras los regimientos siguieron adelante a lo largo de toda la noche en dirección a Irueche. Tras ellos, se sabía que pronto llegarían las tropas de Napoleón, que los habían acosado a lo largo de toda la retirada. La invasión. Las tropas napoleónicas habían ido ocupando los territorios que el ejército del centro dejó atrás. El mariscal Moncey, que estaba al frente de aquellas tropas, había recibido la recriminación del emperador. Su Majestad lamenta que no atacarais a Castaños en Calatayud,
lo que os hubiera permitido aprovechar al máximo vuestra posición. El mariscal ordenó que el 2 de diciembre la segunda división dejara Calatayud para ir a tomar posición en Sisamón, donde debería acampar, esperando la munición que le faltaba y que le sería entregada por la primera división, a cuyo frente se encontraba el general Marchán, que llegó a Sisamón el 4 de diciembre, acampando alrededor del pueblo junto a la división de caballería, mientras otra división se encaminaba a Iruecha. Entre los miembros de esta primera división, que llegó el día 4 de diciembre, se encontraba el duque de Saint-Simon, que dejó un relato de lo que vivió durante aquellos días. Cuaderno de campaña del duque de Saint-Simon. El día 2 llegamos a Calatayud. Me alojé frente al mariscal. Fui con d'Albignac a buscar provisiones a un convento cercano a la ciudad. Di hospitalidad al coronel del 3er regimiento de los húsares, que llegó tarde y no tenía dónde alojarse. El día 3, estancia en Calatayud. Ni un solo habitante, ni una ocupación, y no llega ni habla el correo. El día 4 partimos hacia Sisamón. El enemigo había sido apretado por nuestra segunda división y nos encontramos con nuestros heridos y vimos los muertos del enemigo. Los campesinos que habían abandonado sus hogares, retirados a las montañas, nos insultaron desde lejos. El mariscal estaba en una casa del pueblo y su escolta y nosotros estábamos en el campamento en la plaza, que era muy pequeña. Asistimos al horroroso espectáculo de un soldado francés al servicio de España. Allí estaba, frente a un fuego apagado, este desgraciado hombre, que tenía varias heridas muy graves. Sin embargo, le pregunté y se limitó a responder que llevaba allí 5 días, sin ayuda ni comida. Le traje a nuestro cirujano, que encontró tétanos en él, y juzgó que no tenía remedio, de modo que yacía agonizando entre los húsares que preparaban su sopa, junto a nosotros, que reíamos mientras hacíamos un 30 y un 40, un juego de barajas, y al lado de los caballos que estaban listos para pisar su cuerpo. Al día siguiente estaba muerto. Podemos suponer que las tropas francesas no dejaron de pasar por Sisamón a lo largo de la guerra, dado que ese camino era importante para sus comunicaciones, y que los habitantes fueron regresando a sus casas, asumiendo la situación en la que debían vivir, y aunque no he encontrado referencias acerca de lo sucedido durante la guerra en el territorio de Sisamón, sí sucedieron muchas cosas en la zona. En Iruecha establecieron una división para proteger el camino, donde fueron atacados por las tropas de Molina de Aragón, que los hicieron retirarse en varias ocasiones. En Bochales se refugió la Junta de Aragón, y tomado por las tropas de Napoleón, asesinaron al alcalde y a otras 2 personas, robando todos los bienes del pueblo. En Villel de Mesa secuestraron al alcalde y al cura. Todo aquello, sin duda, dejó huella en el ánimo de nuestros antepasados. Bueno, como has podido ver, las tropas del ejército del centro de España pasaron prácticamente sin detenerse, mientras que tras ellas las tropas del ejército de Napoleón, que no eran exclusivamente francesas, había tropas de muchos países, incluyendo también españoles, que participaron luego en la invasión de Rusia y en el control de Dinamarca. Es decir, las tropas de Napoleón eran de muchos países.
Pues esas tropas de Napoleón sí se quedaron en Sisamón. Y aunque luego no he podido encontrar más referencias, lo cierto es que en esa zona actuaron en diversos lugares, como has podido ver. Y los ataques a Molina también, las tropas pasaron por allí. De modo que Sisamón en aquel tiempo no era un lugar aislado, como a veces tenemos la sensación hoy en día. El hecho de que el camino real de Madrid a Zaragoza, que luego seguía a Barcelona y a Francia, tenía un ramal que pasaba por allí, Iruecha a Sisamón, y a partir de ahí había 3 ramales que fueron cambiando. Uno directamente a Cetina, otro directamente a Lama de Aragón y otro a través de Valdaroque hasta Godojos y de allí a Castejón de las Armas. Entonces Sisamón estaba en zona de paso, y eso es lo que ocurrió en esa guerra y en otras. Bueno, espero que te haya gustado y ya sabes, seguiré buscando noticias de Sisamón, el lugar de origen de mi vida, aunque naciera en Barcelona. Que seas muy feliz y muchas gracias por tu atención.